La redención no es un atajo fácil ni una palabra mágica que borra los pecados del pasado. Es un fuego que consume los errores, una llama que obliga a enfrentar nuestras propias sombras. Es una batalla constante entre el peso de quién fuiste y la fuerza de quién decides ser. En los videojuegos hemos conocido historias de personajes que han caído al abismo, cargando con el peso de sus decisiones. Hombres atrapados por su furia y fracasos, almas que sacrificaron todo por redimirse. La redención es una guerra por el alma, es el último intento de reclamar el derecho a la paz. Porque al final, no somos definidos por los errores que cometimos, sino por lo que hacemos para corregirlos. En este video te mostraré las 5 historias de redención más poderosas y conmovedoras que los videojuegos nos han regalado. Héroes trágicos que encontraron en su camino hacia la redención su destino final. Pero antes de empezar, hay 3 cosas importantes que quiero mencionar. Primero, este es un top personal. Si tienes tus propias elecciones para las mejores redenciones en los videojuegos, deja tu top en los comentarios. Segundo, los personajes mencionados como menciones honoríficas no están aquí porque no sean dignos, sino porque cada uno merece su propio análisis profundo en su momento. Y tercero, si crees que faltó alguien en este top o tienes ideas para futuros análisis de personajes, déjalas también en los comentarios, me encantaría conocer tus sugerencias. Sin más preámbulo, comencemos. La redención de Shadow es una historia sin precedentes. Una historia de pérdida, confusión y la lucha por entender el verdadero significado del sacrificio. Creado por el Dr. Gerald Robotnik como la forma de vida suprema. Shadow nació con un propósito noble, proteger a la humanidad. Pero su vida, marcada por la tragedia, cambió para siempre el día en que presenció la muerte de María Robotnik, su única amiga. Sus últimas palabras, un pedido desesperado para salvar a la humanidad, quedaron grabadas en su mente, pero no de la forma que ella había imaginado. Lleno de dolor y resentimiento, Shae malinterpretó ese deseo. Lo que debía ser un legado de protección se torció en una sed de venganza, convencido de que la humanidad no merecía ser salvada. Se unió al Dr. Eggman, dispuesta a desatar el caos sobre el mundo. Pero el destino tenía otros planes. Una y otra vez, Shadow se enfrentó a Sonic, el eterno símbolo de libertad y esperanza. Con cada batalla, algo comenzó a moverse dentro de él. Sonic, con su espíritu indomable, no solo se convirtió en su rival, sino en el espejo que lo obligó a mirar más allá de su odio. Las palabras de María resonaban una vez más. ¿Salvar a la humanidad? ¿Protegerla? ¿Qué era lo que realmente quería ella? En su momento final de epifanía, Shadow comprendió la verdad. María no deseaba la destrucción, sino vida. Su sacrificio había sido por amor, no por odio. Shadow, tocado por esa verdad y por la convicción de Sonic, eligió el camino de la redención. En un acto de valentía, se sacrificó para detener la amenaza de la Estación Espacial Ark, salvando a la humanidad a la que había jurado destruir. Ese momento marcó su verdadero propósito, ser el protector que María siempre supo que podía ser. Aunque su redención es profunda y poderosa, con matices de pérdida, sacrificio y autodescubrimiento, no alcanza la iconicidad de los 5 protagonistas del top. Talion puede no ser un hombre célebre entre los héroes más conocidos de los videojuegos, pero su historia es un recordatorio inolvidable de lo que significa sacrificarse por un propósito más grande que uno mismo. Su camino de redención no solo está marcado por la venganza, sino por la cualidad más noble de todas: la búsqueda de justicia. Talion era un ranger de Gondor, un hombre dedicado a proteger la Puerta Negra. Un soldado, un esposo, un padre. Pero su vida fue brutalmente arrebatada cuando las fuerzas de Sauron masacraron a su familia frente a sus propios ojos. Antes de sacrificarlo a él en un ritual oscuro, la muerte, sin embargo, no fue el final para él. En lugar de descansar en paz, su alma quedó ligada a la de Celebrimbor, el legendario elfo que había forjado los anillos de poder. Unidos por el destino y por un odio compartido hacia Sauron, Talion y Celebrimbor emprendieron un camino de venganza, pero lo que comenzó como una cruzada personal pronto se transformó en algo más profundo. Con cada batalla,
Talión comenzó a comprender que su verdadero propósito no era vengar su muerte, sino luchar por los oprimidos, aquellos que sufrían bajo el yugo de las fuerzas de Sauron. Su viaje lo llevó a liberar esclavos, a enfrentar ejércitos imposibles y a despojar a Sauron de su poder pieza por pieza. Sin embargo, la redención de Talion no estuvo exenta de sacrificios. Cuando su vínculo con Celebrimbor se rompió, Talion se enfrentó a una decisión desgarradora. Para mantener el ejército de Sauron contenido y evitar que destruyera todo lo que quedaba de la Tierra Media, tomó un anillo de poder corrupto y abrazó su destino como un Nazgûl. En ese acto, renunció a lo que quedaba de su humanidad. Durante décadas, Talion mantuvo a raya las fuerzas de Sauron, hasta que Frodo destruyó el Anillo Único, liberando finalmente la Tierra Media y a Talion. La redención de Talion es compleja y trágica. Es la historia de un hombre que lo perdió todo, pero que eligió no rendirse, que sacrificó su alma para que otros pudieran ser libres. Aunque su destino es oscuro, su lucha por justicia y libertad lo convierte en un héroe silencioso, digno de reconocimiento. El Inquisidor. Un hombre que resuena con honor, traición y redención en el universo de Halo. Su viaje no comenzó como un héroe, sino como un guerrero humillado, un símbolo de derrota en los ojos de su propio pueblo. Delbadam era un general imponente, uno de los mejores comandantes de las tropas del Covenant, pero el destino lo aplastó cuando falló en su misión de defender el anillo Halo contra la humanidad. Su fracaso no fue perdonado, fue despojado de su rango, marcado con el fuego de la vergüenza y condenado a la vida de un inquisidor, un título reservado para aquellos que cayeron en desgracia. Su nuevo destino, morir en misiones suicidas para limpiar con sangre el deshonor de sus errores. Al principio Dell aceptó su condena, creyendo que en el gran viaje la promesa de salvación predicada por los profetas. Sin embargo, con cada misión, con cada batalla, la verdad empezó a revelarse como una sombra que se despliega lentamente. El gran viaje no era una salvación divina, era un genocidio, un exterminio que consumía galaxias enteras, una máquina imparable de destrucción que no dejaría vida alguna en su paso. Cuando la traición de los profetas se hizo innegable, el Inquisidor hizo lo impensable. Dejó de lado su lealtad al Covenant, rompió las cadenas de su fe ciega y se unió a la humanidad, aquellos a quienes una vez llamó enemigos. Su redención no solo fue personal, fue una declaración de guerra contra la corrupción que había guiado sus manos durante tanto tiempo. Junto al jefe maestro, Delbadam se convirtió en la punta de lanza que puso fin a la mentira del gran viaje y salvó innumerables vidas. El Inquisidor no es solo un guerrero, es un símbolo de que la redención puede surgir incluso de la mayor caída. Es la prueba viviente de que cuestionar las creencias impuestas y buscar la verdad es un acto de verdadero honor. Número 5. Lee Everett. Lee Everett no es solo un personaje, es un reflejo de las decisiones que nos definen, un símbolo de que la redención es un camino forjado con actos de amor y sacrificio, incluso cuando la oscuridad del mundo parece insuperable. Desde el momento en que lo conocemos, su vida ya es una tragedia. Lo vemos esposado, siendo llevado a prisión por asesinar al amante de su esposa. La sociedad lo ha juzgado y condenado, pero cuando el brote zombie desgarra al mundo, el destino le ofrece una segunda oportunidad, no para él mismo, sino para redimirse a través de alguien más. Herido y perdido, Lee se cruza con Clementine, una niña pequeña y sola en un mundo donde los muertos caminan y los vivos pueden ser aún más peligrosos. Desde el instante en que sus caminos se cruzan, algo cambia dentro de él. Clementine no es solo una responsabilidad, es una chispa de esperanza. La bondad que él encuentra en protegerla es el inicio de su transformación. Su vida, marcada por la violencia y la pérdida,
se convierte en un acto constante de redención mientras intenta ser la figura paterna que ella necesita desesperadamente. En este mundo sin reglas, las decisiones lo persiguen. Cada paso que da está teñido de dilemas morales desgarradores. Salvar al joven Sean, quien le dio refugio, o el pequeño Doc, el hijo de Kenny. Matar a una mujer sufriente para liberarla del dolor o conservar sus escasas balas para otra amenaza. Repartir la escasa comida de manera justa, sabiendo que no todos pueden ser salvados. El viaje de Lee no es solo sobrevivir de zombies. Es un viaje sobre lo que significa ser humano cuando las reglas del mundo se han desvanecido. Eliges la compasión o la brutalidad, la esperanza o el egoísmo. A través de sus decisiones, Lee enseña a Clementine no solo a luchar, sino a vivir con propósito. Le muestra que ser fuerte no significa perder la humanidad, sino protegerla con cada acción, grande o pequeña. Pero la lección más difícil llega cuando la muerte lo alcanza. Cuando Lee es mordido, el tiempo se convierte en su enemigo final. Él sabe que su vida termina, pero su misión no. Con sus últimos momentos, no piensa en su propia salvación, sino en el futuro de Clementine. Le da sus últimas lecciones, cómo sobrevivir, cómo disparar y, lo más importante, cómo mantener su espíritu intacto. La culminación de su redención llega cuando Clementine debe tomar una última decisión: acabar con su vida para evitar que se convierta o dejarlo marchar. Es un momento donde la historia nos confronta con la verdad más cruda. El legado de Lee no es solo lo que hizo, sino las decisiones que inspiró en los demás. La historia de Lee Everett nos recuerda que siempre podemos elegir el bien, incluso cuando las leyes han desaparecido y el mundo se ha vuelto cruel. Nuestras acciones, pequeñas o grandes, importan, no porque alguien lo diga, sino porque es la elección correcta. Booker DeWitt. La redención no es un regalo divino ni un simple cambio de rumbo. Es una confrontación con el peso de nuestras propias decisiones. Un enfrentamiento con los fantasmas de nuestros errores. Pocos personajes encarnan esta lucha interna como Booker DeWitt, el hombre roto cuya vida es una danza constante con el arrepentimiento, la desesperación y el anhelo de redención. Después de la masacre de Wounded Knee, donde 300 Lakotas fueron brutalmente asesinados, Booker se convirtió en un hombre marcado por la sangre. Las imágenes de aquel día, de los inocentes cayendo bajo el fuego, se convirtieron en cicatrices invisibles que nunca sanarían. La guerra no solo dejó cadáveres en el campo de batalla, dejó a Booker con el alma destrozada. En su intento de ahogar el dolor, se sumergió en el alcohol y el juego, acumulando deudas que lo arrastraron a la miseria. La necesidad de encontrar una salida lo llevó a aceptar un trabajo simple, o eso parecía: rescatar a una joven llamada Elizabeth de una ciudad flotante llamada Columbia. Pero Columbia no es un lugar cualquiera, es una utopía perversa creada por Comstock, un hombre que ha erigido un paraíso racista y supremacista en los cielos, donde la pureza de la raza y la predestinación son las leyes. Comstock y Booker son la misma persona, dos caminos divergentes nacidos de la misma alma. Booker, quien rechazó la salvación del bautismo porque no podía perdonarse, y Comstock, quien aceptó el lavado de sus pecados, pero nunca comprendió el verdadero significado de redención. En lugar de cambiar, Comstock usó su segunda oportunidad para justificar el odio y la opresión. Su ciudad no es una obra de redención, es un monumento a su arrogancia disfrazada de piedad. Y luego está Elizabeth. Al principio, para Booker, ella no es más que un boleto de salida, una solución rápida para sus problemas, pero algo cambia a través de su inocencia y fuerza. Elizabeth se convierte en mucho más, una hija en un mundo que devora la esperanza. Booker empieza a ver que su redención no se encuentra en olvidar el pasado, sino en proteger a esta joven y enfrentar los horrores que ayudó a crear. El giro devastador llega cuando se revela la verdad del multiverso. Booker fue quien en otra vida vendió a su propia hija. En un intento de salvarse,
se convirtió en su peor enemigo. Al descubrir esto, entiende que no solo se trata de detener a Comstock, se trata de romper el ciclo, de eliminar de raíz el patrón destructivo que lo llevó a ese lugar. La redención de Booker no es fácil, es brutal. Comprende que el bautismo no redime un hombre, solo lo hace si ese hombre acepta sus fallos y aprende de ellos. Sin esa aceptación, la salvación es una mentira, un acto vacío. Redención significa vivir con los recuerdos, con el dolor, y aún así decidir ser mejor, porque repetir los errores del pasado bajo una nueva bandera no es redención, es solo otra forma de condenación. Booker nos enseña que la redención requiere mirar en el espejo y aceptar el reflejo, por roto que esté. Es tomar las piezas rotas de nuestro ser y construir algo mejor, no porque el mundo nos ofrezca absolución, sino porque debemos eso a nosotros mismos. No hay redención sin dolor, sin aceptación, pero también sin esperanza. Número 3. Joel Miller. La historia de Joel Miller no es la de un héroe, es la de un hombre roto por el dolor, moldeado por la tragedia y definido por sus decisiones egoístas que llevaron a consecuencias devastadoras. Su viaje en The Last of Us no es una lección de moralidad clara ni un cuento de redención perfecto. Es una exploración brutal de lo que significa ser humano en un mundo sin reglas. Todo comenzó con una noche fatídica cuando la normalidad se hizo añicos. Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy huían mientras el mundo a su alrededor colapsaba bajo la plaga del hongo Cordyceps. Las personas dejaron de ser personas, transformándose en criaturas rabiosas, hambrientas de carne humana. Pero no fue la infección lo que destrozó a Joel, sino el disparo de un soldado que obedecía órdenes ciegas. Aquel día, Joel sostuvo a Sarah mientras la vida se le escapaba entre sus manos. En ese instante, algo dentro de él murió junto con ella. El hombre que una vez fue se desvaneció, reemplazado por una sombra amargada y endurecida. La bondad y la fe en los demás quedaron sepultadas bajo el peso de una pérdida que no se puede nombrar. Años después, el destino puso a Ellie en su camino, una chica inmune cuya existencia podía ser la clave para salvar a la humanidad. Al principio, solo era una tarea, una misión para cumplir. Pero a medida que viajaban juntos por los restos de un mundo destrozado, algo en Joel comenzó a cambiar. Ellie hizo que renaciera la chispa de humanidad que había perdido. En su risa, sus bromas y su valentía, Joel encontró algo que había olvidado. Amor. Ellie se convirtió en su razón de ser, una hija en el corazón, aunque no en la sangre. Y cuando llegó el momento de elegir entre salvar al mundo o salvarla a ella, Joel tomó la decisión que definiría su legado. Desgarrado por el miedo de perder nuevamente, eligió protegerla. Eligió matar a los doctores que intentarían usarla para encontrar una cura, condenando así al mundo entero. Su decisión no fue ni buena ni mala, fue profundamente humana. En un mundo donde la moral es gris y las reglas han desaparecido, ¿qué harías tú? ¿Sacrificarías a la persona que amas para salvar a desconocidos? ¿O protegerías lo que te queda a pesar del costo? Joel encontró paz en su elección, aunque fue una paz teñida de egoísmo. Él le quitó todo al mundo porque el mundo le había quitado todo primero. Al final, su historia nos recuerda que las decisiones más difíciles no se pueden juzgar desde una moral simple, porque a veces la única luz en la oscuridad es aquella que protegemos con todo lo que somos. ¿Qué harías tú? Déjame leerte en los comentarios. Número 2. Kratos. Llegamos a los pesos pesados. Kratos, el dios de la guerra. Un personaje que no solo define la saga de God of War, sino que se ha convertido en el ícono más poderoso y emblemático de PlayStation. Pero detrás de su furia, de su imponente fuerza, se oculta una historia de sufrimiento, arrepentimiento y sobre todo, redención. Desde sus primeros pasos como capitán espartano, Kratos se ve atrapado en un mar de desesperación, donde su alma rota por la guerra busca consuelo en el dios Ares, un pacto, un sacrificio.
pero lo que parecía ser una oportunidad para ganar poder se convierte en una maldición. Cuando el dios de la guerra lo engaña, llevándolo a asesinar a su propia esposa e hija. En ese momento, nace el fantasma de Esparta, un hombre marcado no solo por las cenizas de su familia, sino por la culpa que lo consume. Kratos, con la furia de su alma, no se detiene. Mata a Ares, destruye todo el panteón griego, sin saber que la venganza solo la arrastra más profundo hacia la oscuridad. Pero cuando la victoria está consumada, se enfrenta a una verdad aún más amarga. Su vida está vacía, su alma destruida. La culpa lo ahoga y decide acabar con todo, pero la muerte no llega, y Kratos sigue existiendo, condenado a vivir con los ecos de su pasado. En God of War de 2018, después de tanto dolor y sufrimiento, cuando vemos un Kratos diferente, un Kratos que ya no busca destruir, sino construir, un padre, un hombre que enfrenta el futuro con una nueva perspectiva, junto a su hijo Atreus, comienza un viaje no solo físico, sino emocional. El viaje de esparcir las cenizas de su esposa Faye es en sí mismo una metáfora de la liberación de su propia alma. Aquí es cuando Kratos nos muestra que su viaje hacia la redención no es solo una cuestión de matar o ser matado. Es una cuestión de aprender, de aceptar que, por mucho que lo intente, no puede borrar lo que hizo. Pero lo que sí puede hacer es guiar a su hijo, enseñarle lo que él nunca aprendió y darle las herramientas para evitar caer en los mismos errores. El verdadero cambio no está en la fuerza, ni en la ira desbordante. El verdadero cambio está en la conciencia, en saber que no todo puede ser resuelto con violencia. Kratos a lo largo de su viaje se enfrenta al fantasma de su pasado, y no huye de él. En un momento crucial, cuando busca las espadas del caos, el fantasma le susurra que jamás podrá borrar lo que fue. Y Kratos, con una calma que nunca antes había tenido, responde: jamás lo haré. En esas palabras encontramos la esencia de su redención. No se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que ha hecho y, al mismo tiempo, enseñar a su hijo a ser mejor que él. La verdadera redención llega cuando Kratos, en Ragnarok, se enfrenta a su reflejo más oscuro, su joven yo, aquel hombre lleno de ira y desesperación, y en un momento de vulnerabilidad le dedica palabras que revelan una profundidad de amor y compasión que pocos esperaban ver en él. Son palabras que no solo nos conmueven, sino que nos enseñan que la verdadera fuerza radica en reconocer nuestras debilidades y abrazarlas. Kratos, el hombre que una vez fue una máquina de destrucción, ha evolucionado. Se ha dado cuenta que es mucho más de lo que el mundo le dijo que debía ser. Ya no es solo el dios de la guerra, sino un hombre que ha aprendido a ser padre, a ser humano, a sentir, a amar y a guiar a su hijo en el camino que él mismo no pudo tomar. La redención de Kratos no está en lo que destruyó, sino en lo que creó. Una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Un ejemplo perfecto de que, aunque el pasado nunca pueda borrarse, podemos aprender a caminar hacia el futuro con dignidad, con amor y con la fuerza de lo que realmente importa. Sin embargo, hay otro personaje cuya redención podría superar incluso la de Kratos. Número 1. Arthur Morgan. ¿Qué puedo decir de Arthur Morgan? Este hombre, este forajido, se ha ganado el título de la redención más grande, la más conmovedora y, para muchos, la más sincera de la historia de los videojuegos. En un mundo brutal, lleno de violencia, traiciones y decisiones tomadas con el alma ennegrecida por el peso de las decisiones erradas, Arthur representa la lucha por encontrar una chispa de humanidad en medio de todo esto. Desde su juventud, Arthur creció bajo la tutela de Dodge Vanderlyn, un hombre que, para él, representaba todo lo bueno que había en un mundo caótico. Dodge no solo fue su líder, sino también una figura paternal, un ser que le ofreció una causa, una banda, un sentido de pertenencia. En la visión de Arthur, la banda era su familia. Los atracos, los robos,
las vidas perdidas, nada de eso pesaba en su alma, porque todo lo hacía por Dodge, por la banda. El concepto de bien y mal se distorsionó como ocurre en la mente de muchos jóvenes que siguen ciegamente a aquellos que respetan y admiran. Arthur no cuestionaba, no dudaba. Su lealtad era inquebrantable. Pero el destino, como siempre, tiene formas inesperadas de mostrar sus cartas. Todo comenzó a desmoronarse cuando Arthur, en una de sus misiones de cobro de deuda, se enfrenta a Thomas Downs, un hombre que estaba enfermo, moribundo. Arthur, sin piedad y sin ninguna empatía, lo golpea hasta dejarlo al borde de la muerte. La familia Downs se ve obligada a abandonar su hogar debido a la deuda, pero la sombra de ese acto de crueldad lo perseguiría más tarde. Esos momentos se hacen eco en su conciencia, pero Arthur aún no los escucha. A medida que la banda entra en más y más problemas, el velo que cubría los ojos de Arthur comienza a desvanecerse. Se da cuenta de que Dodge, el hombre que había considerado su padre, ya no es el líder que alguna vez pensó que era. Las decisiones de Dodge, su sed de poder, su falta de compasión, su brutalidad, se hacen más evidentes. Y todo esto lo descubre en Warma, cuando ve cómo Dodge comienza a perder la razón, asesinando a sangre fría, justificando todo bajo la premisa de que es por la banda. Arthur comienza a despertar, pero el daño ya está hecho y la culpabilidad lo carcome. El verdadero punto de inflexión, el momento donde la redención de Arthur comienza, llega cuando descubre que está gravemente enfermo. La tuberculosis lo consume y su muerte es inminente. Aquí es cuando Arthur enfrenta no solo su cuerpo moribundo, sino también el peso de su alma. Las acciones que ha cometido, los hombres que ha matado, las vidas que ha arruinado, todo lo que ha hecho en nombre de la banda, ahora lo atormentan con una intensidad que nunca imaginó. El momento de la revelación es desgarrador. Arthur, enfrentando su propia mortalidad, tiene miedo. Pero no es el miedo de la muerte en sí misma. Es miedo de lo que dejó atrás, del daño que causó y de la falta de honor en sus acciones. La hermana Calderón, con sus palabras llenas de sabiduría y compasión, le da la clave para comenzar su redención. Le dice que haga algo por amor, que realice un acto de amor, no por él, sino por aquellos a quienes ha dañado. Y es ahí cuando Arthur comienza a entender. No puede borrar el pasado, pero sí puede hacer algo por aquellos que aún pueden ser salvados. La verdadera redención no está en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones de bondad, en las oportunidades que le da a aquellos que aún pueden cambiar su destino. Arthur ayuda a la esposa y al hijo de Thomas Downs a escapar. Sabe que su ayuda no traerá a Thomas de vuelta, pero al menos le da una oportunidad para empezar de nuevo. Le da a esa familia algo que él mismo nunca tuvo, una oportunidad para cambiar su vida, para escapar del ciclo de pobreza y sufrimiento que los había atrapado. En sus palabras, no hay orgullo, no hay necesidad de reconocimiento. Arthur no quiere las gracias, porque sabe que no las merece. Su acto no es por él, sino por ellos. Les da lo único que puede ofrecerles, una oportunidad de vivir de nuevo. Pero Arthur no se detiene allí. Ayuda a una viuda a aprender a cazar, a volverse más independiente, a encontrar un propósito en su vida. Ayuda a otros que aún deben dinero, a Leopold Strauss, ese prestamista que representaba la parte más sucia de su vida pasada, y cuando se enfrenta a Strauss, Arthur lo expulsa del campamento, diciéndole que ese trabajo solo dañaba a personas inocentes. Arthur en ese momento toma una decisión consciente. Está rompiendo con su pasado, y el precio que paga es la propia vida. La culminación de su redención llega en el sacrificio final. Arthur, sabiendo que su vida está cerca de su fin, hace lo que nunca había hecho antes. Se sacrifica por alguien más, por John Marston, el hombre que representa todo lo que Arthur nunca pudo ser. John es su salvación, el hijo que nunca tuvo, la vida que nunca pudo construir. Arthur le da la oportunidad de empezar de nuevo, de formar una familia, de vivir en paz a pesar de todo lo que ambos han pasado. Cuando Arthur muere, lo hace con la serenidad de quién sabe qué. Aunque nunca podrá borrar el pasado, ha hecho lo mejor que pudo. Sabe que al final
Le ha dado a Jon la oportunidad de continuar la vida que siempre soñó, pero que nunca pudo alcanzar. Muere en una colina mirando al amanecer con el dolor de su cuerpo, pero con la paz en su alma, porque sabe que dentro de todo lo que pudo haber hecho mal, al menos intentó hacer algo bien, y esa es su redención. No en la perfección, sino en el esfuerzo, en el intento de cambiar, en la comprensión de que el camino hacia la salvación no está marcado por los logros, sino por las decisiones que tomamos. Arthur Morgan es el ejemplo definitivo de que no importa cuán oscuro sea el camino que hemos recorrido, siempre hay una oportunidad para redimirnos, no en la perfección, sino en el reconocimiento de nuestras imperfecciones y el deseo sincero de hacer algo bueno por los demás. Es la más grande lección de redención que los videojuegos nos han dado. ¡Ey! No te vayas todavía. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Qué te ha parecido este formato? Si te ha gustado me encantaría saber tu opinión en los comentarios y también dime, ¿cuál es tu top de las mejores redenciones en los videojuegos? Además, si eres fan de los análisis profundos te invito a que pases a ver mis videos sobre Assassin's Creed. Ahí hablo sobre los personajes y sus historias de una manera única, seguro que te van a encantar. Para mí la redención es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para aprender de nuestros errores y ser mejores cada día. Todos tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros, y eso es lo que nos hace humanos. Esto sería todo por hoy, pero nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídate mucho y chau chau.